Carl Jung consideraba el dolor como un elemento importante en el viaje de crecimiento personal de un individuo. El dolor brinda una oportunidad para reconocer y aceptar la propia sombra, el lado oscuro y reprimido. En este vídeo hablaremos de 8 características de las personas que han sufrido mucho. 1. Reconocer la sombra consciente. En la psicología de Carl Jung, el concepto de sombra se refiere a los aspectos emocionales y psicológicos que un individuo oculta a su yo consciente, que generalmente le desagradan y no acepta. Las sombras son características que las personas no afrontan conscientemente, que suprimen o que ven como contrarias a las normas sociales y a sus valores personales. Estas características se trata de sentimientos y pensamientos que a menudo se describen como negativos, como la ira, los celos, el miedo, la búsqueda de poder, la sexualidad, el comportamiento egocéntrico o el resentimiento hacia los demás. Sin embargo, según Jung, reconocer, aceptar e integrar la sombra es de vital importancia para el desarrollo espiritual del individuo. El proceso de reconocer la sombra consciente requiere una exploración profunda del propio mundo interior. Se trata de una confrontación con aspectos del propio ser que están ocultos en lo profundo del alma y que a menudo se olvidan o suprimen en lugar de centrarse únicamente en los pensamientos y comportamientos superficiales. Para muchas personas, esta confrontación puede ser bastante aterradora y perturbadora, ya que la sombra a menudo contiene aspectos del individuo que entran en conflicto con la estructura de su ego, que le desagradan o le resulta difícil aceptar. Sin embargo, sin reconocer y aceptar estos aspectos, el individuo no puede lograr un desarrollo psicológico plenamente saludable. Según Jung, solo aceptando la propia sombra podemos alcanzar nuestro verdadero yo. El reconocimiento de sombras implica no solo tomar conciencia de los aspectos oscuros, sino también comprender cómo estos aspectos oscuros interactúan con otros aspectos de la personalidad y dan forma a la estructura psíquica. Desarrollar la conciencia de estos aspectos también trae consigo una libertad interior más profunda, porque este proceso permite al individuo aprender a vivir sin miedo a sus aspectos más oscuros, manteniendo estos aspectos en equilibrio. La gente a menudo puede sentir una repulsión hacia estos aspectos oscuros, pero al reconocerlas, se hace posible superar estas fuerzas. Jung describe el proceso mediante el cual un individuo reconoce y acepta su sombra como integración. Aceptar la sombra no se trata solo de dejar salir las emociones y pensamientos reprimidos. También significa que el individuo establece una relación más sana con el ego y fortalece esta relación. Integrar la sombra es un paso muy importante para que el individuo logre el equilibrio interior. Según Jung, cuando una persona reconoce y acepta las características de su sombra, se vuelve más libre y desarrolla una autoconciencia más profunda. Al final de este proceso, la persona equilibra los aspectos oscuros dentro de sí misma y tiene la capacidad de expresarlos de una manera más constructiva. Una persona que sufre dolor a menudo se ve obligada a pasar por este proceso, porque el dolor saca a la superficie bloqueos emocionales y traumas que una persona anteriormente había ignorado o negado. Reconocer la sombra consciente es un paso importante hacia la integración psicológica y permite al individuo hacer las paces con sus propios aspectos oscuros. En la filosofía de Jung, la salud psicológica humana es posible integrando no solo el yo consciente, sino también el subconsciente. Cuando una persona acepta su sombra, este proceso permite que se establezcan relaciones más saludables, no solo a nivel individual, sino también a nivel social. Esta enseñanza de Jung sugiere que las personas que sufren reconozcan y hagan las paces con sus traumas, logrando así una transformación personal más profunda. 2. Empatía profunda. En la psicología de Carl Jung, la empatía se define como la capacidad de una persona para comprender los estados emocionales de los demás y responder con sensibilidad a esos estados. Pero desde la perspectiva de Jung,
La empatía va más allá de ser meramente una respuesta emocional. La empatía es una profunda comprensión humana y unión espiritual. Las personas que han sufrido especialmente a menudo desarrollan su capacidad de empatía más intensamente, debido a las dificultades y traumas que han experimentado. La empatía de estos individuos no es solo una reflexión emocional superficial, sino una comprensión profunda y un sentimiento genuino por el sufrimiento de los demás. El dolor puede hacer que una persona sea más abierta, más sensible y más familiarizada con el sufrimiento de los demás, porque el dolor lleva al individuo más allá de sus propias limitaciones y revela la necesidad de unidad dentro de una humanidad más grande. Las personas que están de duelo, debido a los efectos de su trauma y las dificultades en sus vidas, pueden tender a sentir profundamente los sentimientos de los demás en lugar de centrarse únicamente en su propio dolor. Según Jung, el dolor que una persona experimenta en su mundo interior no solo le obliga a enfrentarse a sí misma, sino que también le hace más sensible a los mundos emocionales de los demás. A través de la experiencia del dolor, una persona puede sentir más intensamente experiencias emocionales que antes había ignorado o simplemente no entendía. La empatía se profundiza en las personas que han sufrido, al comprender las heridas psicológicas de los demás y querer ayudarlos de alguna manera. Esta profunda empatía transforma la inteligencia emocional, la comprensión y el enfoque de las relaciones humanas de un individuo. Este rasgo a menudo se manifiesta como una tendencia a ayudar a los demás, a comprenderlos y a apoyarlos en su sufrimiento. El dolor nos acerca a los demás, no solo emocionalmente, sino también mental y espiritualmente. Jung desarrolló el concepto del inconsciente colectivo humano, que consiste en las experiencias compartidas de toda la humanidad. Las personas que sufren pueden sentir más esta conciencia colectiva y acercarse al sufrimiento de los demás con sensibilidad. A medida que uno se familiariza más con el sufrimiento, puede mostrar más empatía por las almas de otros que luchan con situaciones similares. El dolor no solo guía a la persona en su propio viaje interior, sino que también le ayuda a comprender mejor los viajes interiores de los demás. La definición de empatía de Jung va más allá de que una persona simplemente refleje las emociones de otra persona. La empatía también significa unidad y conexión espiritual. La empatía implica la capacidad de comprender los estados psicológicos de los demás y establecer una conexión espiritual con ellos. Una persona que sufre no solo comprende las heridas mentales de los demás, sino que también puede estar motivada por el deseo de tocarlos, sanarlos o consolarlos. El dolor empuja al individuo a establecer una conexión más significativa no solo consigo mismo, sino también con otras personas. Un individuo que sufre comienza a ver las complejidades y dificultades que experimenta en su mundo interior, en el mundo de los demás. En las enseñanzas de Jung sobre la psicología humana, la empatía es central para los procesos emocionales que experimentan los humanos tanto como seres individuales como colectivos. Una mayor capacidad de empatía no solo le da a la persona la capacidad de ser sensible al sufrimiento de los demás, sino también la capacidad de expresar esos sentimientos con precisión y desarrollar la comprensión mutua. Desde la perspectiva de Carl Jung, la empatía no es solo una reacción emocional, sino un fenómeno que permite a una persona comprender más profundamente su totalidad espiritual y la conciencia colectiva de la humanidad. El dolor no solo lleva al individuo a un viaje interior, sino que también transforma sus relaciones con los demás y fortalece su profunda empatía hacia ellos. 3. Mayor capacidad de introspección. En las enseñanzas psicológicas de Carl Jung, el concepto de introspección se define como el proceso de mirar cuidadosamente el propio mundo interior, los pensamientos, los sentimientos y las conductas. Este proceso es necesario para que el individuo observe conscientemente y dé sentido a su propio estado psicológico. Las personas que sufren son más propensas a este viaje interior porque el sufrimiento
hace más evidentes las desarmonías y los conflictos en el mundo externo. El dolor tiene un lado que obliga a la persona a regresar a su mundo interior. Una persona puede buscar un significado más profundo en su mundo interior para poder hacer frente al caos del mundo exterior. Según Jung, este tipo de introspección es vital para que un individuo mantenga su salud espiritual y madure. El dolor a menudo saca a la luz desequilibrios, pérdidas y traumas en la vida de un individuo. En este punto, la capacidad de una persona que sufre de mirar hacia adentro se convierte en una herramienta importante que le permite aprender y crecer a partir de estas crisis. Jung enfatizó que los individuos necesitan conocerse a sí mismos y explorar sus mundos internos frente a las dificultades que experimentan. El dolor puede ser una oportunidad para este descubrimiento, porque las heridas espirituales requieren un mayor desapego del mundo exterior y un retorno al mundo interior. Cuando una persona enfrenta el dolor y la pérdida que experimenta en el mundo exterior, comienza a cuestionarse a sí misma. No se trata solo de un dolor físico o una tristeza pasajera. La crisis existencial de una persona le ofrece la oportunidad de descubrir los significados más profundos de la vida. Jung afirmó que la introspección no es simplemente una búsqueda de una solución espiritual, sino que también requiere que el individuo se comprenda a sí mismo en un nivel más profundo. La introspección es un tipo de proceso de pensamiento consciente, durante el cual el individuo revisa sus experiencias pasadas, traumas y dolores. Pero este proceso es necesario no solo para superar el dolor, sino también para descubrir el significado de estas experiencias. Durante este viaje interior, la persona que sufre comienza a comprender más profundamente no solo a sí misma, sino también otros aspectos de la vida. Regresar al mundo interior puede liberar al individuo de las sombras del pasado, de las emociones reprimidas y de los miedos, y hacerlo más libre. Otro punto importante es que el viaje introspectivo de los individuos que sufren significa que se cuestionan más conscientemente y profundizan en las profundidades psicológicas. Según Jung, la introspección no solo ayuda a una persona a comprender su situación actual, sino que también le brinda la oportunidad de reconstruir su vida y madurar psicológicamente. En este sentido, el dolor sirve como catalizador de una especie de evolución espiritual. Mirar hacia el interior también es parte del proceso de reconocer y aceptar la sombra, el yo reprimido. Jung define la sombra como aspectos del individuo que le resulta difícil aceptar y de los que no es consciente. Las personas que han sufrido a menudo se vuelven más abiertas a afrontar estos aspectos porque los traumas y el dolor empujan al individuo a ver con mayor claridad aspectos reprimidos de sí mismos. Esta confrontación interior es necesaria no solo para comprender y liberarse del dolor, sino también para reconocer y aceptar el yo completo del individuo. Aceptar la sombra permite comprender al individuo de manera más integral. Lograr este equilibrio interno permite a las personas establecer relaciones más saludables consigo mismas y con su entorno. La capacidad de las personas que sufren de replegarse sobre sí mismas no es solo un mecanismo de defensa, sino también una herramienta para el crecimiento y el desarrollo. Jung sostiene que una persona solo puede alcanzar su máximo potencial a través de un proceso de transformación interior. El dolor es necesario para crear un cambio en el mundo interior, porque el dolor tiene el poder de llevar al individuo a vivir una vida más cuidadosa, más abierta y con más sentido. La transformación interior permite al individuo acercarse no solo a sí mismo, sino también a su entorno con mayor empatía. Según Jung, mirar hacia el interior no es solo la búsqueda de una solución, sino también uno de los pasos más importantes en el camino de un individuo hacia el logro de la plenitud espiritual. El dolor hace necesario este viaje hacia el mundo interior. Y este proceso permite al individuo conocerse mejor, aceptar sus traumas y, en última instancia, entrar en el proceso de maduración espiritual. 4. La búsqueda del sentido de la vida.
En los estudios profundos de Carl Jung sobre la psicología humana, la búsqueda del significado de la vida es central para la salud psicológica y espiritual del individuo. Jung sostiene que la búsqueda de significado en la vida por parte de los individuos es una de las fuerzas impulsoras más fundamentales de la psique humana. Para las personas que sufren, esta búsqueda se hace aún más evidente. El dolor es un poderoso motivador que inicia la búsqueda de significado, porque cuando uno se enfrenta al dolor profundo y a los traumas que experimenta, empieza a cuestionarse no solo una cuestión existencial, sino también el sentido de la propia vida. El dolor empuja al individuo a encontrar sentido a su vida, porque solo una vida con sentido puede ayudarle a superar el dolor. Según Jung, esta búsqueda es necesaria no solo para alcanzar un objetivo externo, sino también para encontrar una paz profunda e integridad en el propio mundo interior. La búsqueda del sentido de la vida es la manera que tiene el individuo de responder a las crisis existenciales. Jung se centró en la búsqueda de un propósito de la existencia inherente a la naturaleza humana y examinó cómo las orientaciones internas humanas interactúan con los desafíos del mundo externo. Las personas que sufren comienzan a cuestionar más agudamente el significado de sus vidas como resultado de los traumas y las perturbaciones emocionales que experimentan. Este proceso de cuestionamiento los dirige no solo a sus propios mundos interiores, sino también a las experiencias universales compartidas por la humanidad. Esta búsqueda de sentido muestra que el dolor no es solo una carga temporal para el individuo, sino también una fuerza que acelera su evolución espiritual. En la teoría de Jung, el sentido de la vida está vinculado a la plena autorrealización del individuo, es decir, alcanzar el proceso de yo integrado, individuación. Este proceso es el establecimiento de un equilibrio armonioso entre el yo consciente y la sombra subconsciente, los arquetipos y otros elementos psicoespirituales. Las personas que sufren a menudo entran en este proceso más rápidamente porque el sufrimiento en sus vidas las lleva a un nivel interno de conciencia. Una persona comienza a hacer preguntas existenciales más profundas debido al dolor que experimenta. Estas preguntas no solo cuestionan el sentido de la existencia individual, sino también cómo uno debe darle sentido a la propia vida en un sentido universal. Buscar el sentido de la vida significa que una persona debe enfrentarse a temas existenciales, como la muerte, la pérdida, la soledad, entre otros. Una persona en duelo a menudo se enfrenta a miedos o pérdidas relacionados con la muerte, y esto la lleva a las profundidades de la vida, experiencias comunes en la historia humana. Jung afirmó que estas crisis existenciales presentan una oportunidad para mover conscientemente al individuo a un nivel superior de significado. El dolor es el comienzo de una búsqueda de sentido, porque las dificultades y pérdidas que vive una persona le hacen comprender que la vida es temporal y todo en este mundo es finito. En lugar de buscar el sentido de sus vidas únicamente a través del éxito social o la ganancia material, las personas que sufren buscan un significado espiritual más profundo. Esto se logra prestando atención a los propios valores internos, símbolos arquetípicos e impresiones espirituales. Las personas que sufren pueden buscar el sentido de la vida no solo en sus experiencias individuales, sino también en las profundidades de la historia, las culturas y las mitologías humanas. Las teorías de Jung sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo sostienen que este tipo de búsqueda es universal y que los humanos se hacen preguntas similares en todas las épocas. Mientras una persona que sufre intenta superar sus propios traumas personales, también participa en la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas de la historia colectiva de la humanidad. Este proceso convierte a la persona en un ser significativo, no solo a nivel individual, sino también a nivel social y universal. La búsqueda del sentido de la vida ayuda a las personas que sufren a encontrar una libertad interior más profunda. Según Jung, cuando un individuo da sentido a su vida, puede afrontar el dolor y la angustia de forma más efectiva, porque esta búsqueda permite ver el dolor no como un fin,
sino como una oportunidad de transformación. A medida que una persona profundiza en el dolor y supera las dificultades que experimenta, descubre cómo su vida tomará forma en un sentido más amplio. La búsqueda del sentido de la vida también permite al individuo comprender dualidades fundamentales como la muerte y la vida, la pérdida y la ganancia, la oscuridad y la luz. 5. Integración. En la psicología de Carl Jung, el concepto de integración se refiere al proceso de alcanzar la armonía con los aspectos conscientes y subconscientes de un individuo. Según Jung, el desarrollo psicológico humano se logra mediante la comprensión y aceptación de los diferentes aspectos de la propia personalidad: sombra, animus, ánima, arquetipos. Este proceso permite al individuo realizarse plenamente y alcanzar el equilibrio y la paz interior. La integración no es solo una maduración espiritual, sino también un viaje en el que la persona encuentra un propósito existencial, pone fin a los conflictos internos y comprende plenamente su propia identidad. Las personas que sufren a menudo pueden experimentar este proceso más profundamente, porque los traumas y dificultades de sus vidas les empujan a enfrentarse a los aspectos reprimidos de su mundo interior. El dolor actúa como un catalizador, guiando al individuo hacia una comprensión más holística de sí mismo. El proceso de integración está directamente vinculado con el concepto de individuación de Jung. El dolor es uno de los impulsores más importantes de este proceso porque revela conflictos profundos, miedos y emociones reprimidas dentro de mí mismo, una persona. El dolor no solo obliga al individuo a abordar sus traumas y miedos, sino que también le permite darles significado. La integración implica no solo afrontar los aspectos negativos del individuo, sino también aceptar todos los aspectos de sí mismo. El dolor puede ser un medio para esta aceptación. Aceptar el dolor y el trauma ayuda a una persona a desarrollar integridad espiritual. Jung enfatiza que conocerse y aceptarse plenamente a uno mismo es un paso fundamental hacia un desarrollo psicológico saludable. La integración comienza con la comprensión de cómo las experiencias del mundo exterior se reflejan en el mundo interior. Las personas que sufren se ven obligadas a afrontar los traumas y las dificultades de sus vidas, y esta confrontación las empuja a una exploración interior más profunda. Este descubrimiento no es solo un proceso de evolución psicológica, sino que también transforma la relación del individuo consigo mismo. A la luz del dolor que experimenta, el hombre comienza a cuestionar más claramente su propia identidad y existencia. El dolor no solo sacude al individuo temporalmente, también permite al individuo establecer una conexión más profunda con su yo interior. La integración se hace posible a través de la internalización significativa del dolor y el trauma. Según Jung, comprender y aceptar el dolor es un paso necesario para que una persona alcance su plenitud. El proceso de integración mejora la capacidad de una persona para hacer frente a diversas contradicciones dentro de sí misma. A medida que una persona acepta las brechas entre sus aspectos conscientes e inconscientes, se vuelve más equilibrada espiritualmente. El dolor acerca a estos opuestos a medida que la persona comienza a confrontar la oscuridad, sombra, y la luz, yo ascendido, en su mundo interior. Las personas que están de duelo a menudo pueden sentir este proceso más profundamente porque los traumas que han experimentado las han afectado tanto a nivel consciente como inconsciente. El proceso de integración también transforma la identidad social del individuo y cómo se relaciona con el mundo que lo rodea. El dolor no solo lleva al individuo a un descubrimiento interior, sino que también reconfigura sus relaciones con el entorno. Una persona que supera el dolor busca un significado más profundo, y esta búsqueda puede conducir a relaciones más saludables con los demás. Jung afirma que comprender el mundo interior de un individuo conduce a la formación de relaciones más saludables en el mundo exterior. Esto permite al individuo estar en mayor armonía tanto con su mundo interior como con su entorno. Según Jung, la integración es el punto último que una persona debe alcanzar en su viaje espiritual,
y este proceso ocurre cuando el individuo resuelve sus conflictos internos y acepta cada aspecto de su ser interior. El dolor puede ser un catalizador importante en este viaje. Las personas que sufren pueden llegar a conocerse más profundamente a través de los traumas y dificultades que experimentan. Integración significa comprender, aceptar y hacer las paces con el dolor y el trauma. Según Jung, este proceso no es solo un desarrollo psicológico, sino también una maduración espiritual. La integración lleva al individuo a un profundo equilibrio y paz, tanto en su mundo interior como en su mundo exterior. 6. Conciencia y sabiduría interior. En los análisis profundos de Carl Jung sobre la psicología humana, la conciencia y la sabiduría interior juegan un papel fundamental en el proceso de maduración espiritual de un individuo. Según Jung, los poderes profundos y la subconsciencia que existen en el mundo interior de una persona llevan al individuo no solo a un viaje psicológico, sino también espiritual. Las personas que sufren pueden experimentar un nivel más profundo de conciencia y sabiduría interior a través de este viaje. El dolor distancia a la persona del mundo exterior y del bullicio de la vida cotidiana y la dirige hacia un descubrimiento interior más profundo. Según Jung, la conciencia y la sabiduría interior son posibles cuando una persona lleva este descubrimiento interior al nivel más alto. Este proceso significa que el individuo no solo descubre el significado de su propia vida, sino que también alcanza una comprensión universal. La atención plena no es solo vivir plenamente el momento presente, sino también ser capaz de observar con claridad lo que sucede en el propio mundo interior. El dolor a menudo afecta los procesos mentales y emocionales de una persona tan profundamente que el individuo se vuelve más consciente de las dificultades que experimenta. El dolor nos lleva a la hora. Gracias a los traumas y problemas emocionales vividos, el individuo comienza a tomar conciencia no solo del pasado y del futuro, sino también del presente. Esta conciencia permite al individuo ver los vacíos profundos y los aspectos oscuros dentro de sí mismo. Según Jung, arrojar luz sobre estos aspectos profundos del propio subconsciente es un paso fundamental hacia la verdadera sabiduría y la transformación interior. Cuando una persona que sufre se enfrenta a los traumas que ha experimentado, este proceso le proporciona una conciencia interior. Esta conciencia a nivel mental y emocional se convierte en parte del propio viaje espiritual del individuo. La conciencia no es solo un despertar a nivel mental, sino también un desarrollo de la comprensión a nivel emocional y espiritual. A medida que las personas que sufren enfrentan los desafíos de sus vidas, exploran su mundo interior más de cerca. Según Jung, el subconsciente humano, la sombra, los arquetipos y otros elementos inconscientes emergen a través de la conciencia y conducen a la persona a una autocomprensión más profunda. Aunque a menudo resulta difícil que el dolor genere iluminación en el mundo interior, este proceso de conciencia es una forma de evolución psicológica y espiritual. Según Jung, dentro de cada ser humano existe un inconsciente colectivo, universal, que se refiere a un campo en el que se comparten toda la historia humana, mitologías, arquetipos y elementos espirituales. Las personas que sufren, debido a las dificultades de su vida, pueden ser más propensas a ahondar en este inconsciente colectivo. Esta exploración interior va más allá del mero sufrimiento individual y nos lleva a una mayor comprensión de la experiencia humana común. La sabiduría interior no es solo comprenderse a uno mismo y el propio pasado, sino también conectarse con las experiencias comunes de la historia humana y descubrir el significado universal de esas experiencias. El dolor puede ser un catalizador importante para este proceso, ya que nos lleva hacia una conexión significativa tanto a nivel individual como universal. La conciencia y la sabiduría interior son indicadores de la madurez psicológica de una persona, y esta madurez no solo consiste en superar los desafíos de la vida, sino también en aprender de ellos. El dolor obliga a la persona a mirar tanto el mundo exterior como el interior con una conciencia más profunda. Jung
afirma que los conflictos profundos existentes en el mundo interior humano juegan un papel importante en el desarrollo de esta conciencia. El dolor estimula al individuo no solo físicamente, sino también espiritual y emocionalmente. Este despertar lleva al individuo a buscar una sabiduría más profunda, dándole eventualmente mayor equilibrio interior y paz. El dolor puede ser el catalizador de este viaje porque conecta al individuo más profundamente con su mundo interior y le da una conciencia universal del significado de la vida. La atención plena no es solo vivir el momento presente, sino también observar y aceptar conscientemente el mundo interior. La sabiduría interior es la acumulación de esta conciencia y la internalización significativa de las experiencias. Las personas que sufren pueden experimentar una transformación interior más profunda a través de este proceso de conciencia y sabiduría, porque el sufrimiento las lleva a una comprensión más amplia, tanto a nivel individual como universal. Este proceso es parte integral del viaje hacia la búsqueda del equilibrio, que es la base de la salud mental. 7. Alta resiliencia emocional. Las teorías y conceptos psicológicos de Carl Jung profundizan en las profundidades de la psique humana, ayudando a las personas a comprender su mundo interior. Esta comprensión incluye el concepto de alta resiliencia emocional, una de las características desarrolladas por las personas que han sufrido. La resiliencia emocional se puede definir como la capacidad de un individuo para mantener su equilibrio mental frente al estrés, el trauma y las dificultades. Según Jung, los conflictos internos, las dificultades y los dolores son inevitables en el desarrollo espiritual de una persona. Sin embargo, estos dolores también son parte del proceso de desarrollo de la fuerza interior del individuo y de adquisición de resiliencia emocional. Las personas que han sufrido pueden aumentar su resiliencia emocional a través de estos desafíos, porque los traumas en sus vidas brindan una oportunidad de hacerlos más fuertes. La resiliencia emocional se relaciona no solo con la capacidad de una persona para afrontar el estrés emocional, sino también con su capacidad para mantener el equilibrio emocional. Según Jung, este rasgo surge de la armonía entre el yo consciente e inconsciente del individuo. Cuando una persona acepta sus conflictos y dificultades internas y comienza a ver estos dolores como maestros, gana resiliencia emocional. Las personas responden a los desafíos de sus vidas de diferentes maneras. Cuando enfrentan desafíos, las personas con alta resiliencia emocional actúan con el conocimiento de la gran carga que estos desafíos imponen sobre ellas, pero también con el deseo de superarla. En la teoría de Jung, la maduración de la psique humana y la consecución de una alta resiliencia emocional solo son posibles a través de la capacidad de afrontar los traumas y el dolor. Jung sostiene que el sufrimiento que experimenta una persona le ayuda a desarrollar un yo más saludable al ampliar sus capacidades espirituales y emocionales. La resiliencia emocional es una etapa importante en la evolución espiritual, y esta etapa está asociada no solo con la capacidad del individuo para enfrentar sus conflictos internos, sino también con su capacidad para hacer frente a las dificultades del mundo que lo rodea. Las personas a veces pueden sentirse frágiles ante el dolor y el trauma, pero la alta resiliencia emocional es la capacidad de aceptar esta vulnerabilidad y encontrar fortaleza a través de esta aceptación. Jung afirma que la mayor fuente de fuerza interior de una persona son los arquetipos profundos y los traumas personales que se encuentran en el subconsciente. Una persona con alta resiliencia emocional tiene la capacidad de enfrentar estas capas emocionales profundas. La forma en que un individuo responde a los desafíos es uno de los factores más importantes que determinan su resiliencia emocional y su salud mental. Las personas que han sufrido pueden desarrollar esta resiliencia con el tiempo, porque los traumas que experimentan las hacen madurar tanto a nivel consciente como inconsciente. Según Jung, cuando los individuos se enfrentan a su mayor sufrimiento, estos sufrimientos revelan su verdadero ser y su fuerza interior. Este proceso conduce no solo al desarrollo de la resiliencia emocional,
sino también al crecimiento espiritual del individuo. Una alta resiliencia emocional cambia profundamente la perspectiva de vida de un individuo. El dolor y el trauma pueden sacudir la estructura emocional de una persona, pero este proceso también le brinda la oportunidad de construir una base más sólida. Según Jung, a medida que un individuo descubre su fuerza interior y resiliencia, se convierte en una persona más paciente, comprensiva y empática frente a las dificultades de la vida. Esta transformación interior está asociada no solo con una mayor resiliencia emocional, sino también con el desarrollo de una comprensión más profunda del significado de la vida. Una alta resiliencia emocional permite a un individuo no solo afrontar los traumas, sino también aprender de ellos y continuar su desarrollo espiritual. Según Jung, la resiliencia emocional de una persona está relacionada no solo con la capacidad de afrontar los traumas, sino también con el proceso de descifrar el significado de estos traumas y obtener fuerza interior. El dolor puede ser un catalizador que aumenta la resiliencia emocional. Las personas con alta resiliencia emocional no solo superan los desafíos que experimentan, sino que también ven estos desafíos como oportunidades de transformación interior. 8. Un catalizador para el crecimiento personal. En los análisis profundos de Carl Jung sobre la psicología humana, los efectos del dolor y el trauma en el desarrollo personal ocupan un lugar importante. Según Jung, el dolor no solo enfrenta al individuo a una situación psicológicamente desafiante, sino que también funciona como catalizador, acelerando el proceso de maduración espiritual del individuo. El desarrollo personal es el proceso de descubrir todas las potencialidades de una persona en su mundo interior, a nivel consciente e inconsciente, e integrarlas armoniosamente. Jung enfatiza que el individuo debe confrontar su propia sombra, aceptar sus conflictos internos y desarrollar la capacidad de lidiar con estos conflictos. El dolor es una fuerza que acelera este proceso y dirige al individuo hacia una conciencia más profunda en el camino hacia la búsqueda de su equilibrio interior. Aunque el dolor a menudo parece un comienzo difícil en el viaje de crecimiento personal de un individuo, según las enseñanzas de Jung, estas dificultades son una parte inevitable de la evolución espiritual. Jung sostiene que las personas necesitan afrontar el dolor y el trauma para lograr su evolución psicológica de una manera más saludable, porque el dolor funcionará como un proceso de iluminación que revela los aspectos ocultos del individuo, sus emociones reprimidas, miedos y sombras. Cuando las personas enfrentan estos grandes desafíos en sus vidas, tienen que arrojar luz sobre estos rincones oscuros de su mundo espiritual. El dolor es una experiencia que penetra profundamente en el mundo espiritual de la persona, haciéndola más libre y más fuerte. El dolor no solo enfrenta al individuo a un malestar temporal, sino que también le ofrece la oportunidad de una profunda evolución emocional y psicológica. El concepto de sombra de Jung constituye uno de los pilares fundamentales de este proceso. La sombra representa las emociones, deseos y miedos reprimidos en el subconsciente de una persona. El dolor revela esta sombra y obliga al individuo a enfrentarse a estos aspectos reprimidos. Muchas personas ven las dificultades y el dolor en sus vidas como obstáculos o algo que debe ser destruido. Pero para Jung, el dolor es una oportunidad para hacer las paces con estos aspectos oscuros, aceptarlos e integrarlos. Según Jung, este tipo de búsqueda interior es fundamental en el camino del crecimiento personal. El sufrimiento puede suponer un desafío para el individuo, pero este desafío le permite dar un paso importante en su evolución espiritual. El desarrollo personal no consiste solo en desarrollar la capacidad de afrontar las dificultades, sino también en el proceso de reconciliar al individuo consigo mismo, encontrar su equilibrio interior y mirar la vida desde una perspectiva más amplia. El dolor anima al individuo a participar en este proceso, porque las experiencias desafiantes le brindan una comprensión y una conciencia más profundas. En este proceso, el individuo no solo se conoce a sí mismo a través de los acontecimientos del mundo exterior,
sino que también se descubre en las profundidades de su mundo interior. Según las enseñanzas de Jung, una persona que sufre comienza a vivir una vida integrada, tanto en el mundo interior como en el exterior, al establecer un equilibrio entre el yo y la sombra a través de este proceso. El dolor funciona como catalizador de este proceso de integración, ya que la adversidad ayuda a establecer una conexión más profunda con uno mismo. En el enfoque de Jung, el dolor y el trauma son vistos no solo como un obstáculo, sino también como una oportunidad para el desarrollo psicológico de los individuos. Estas oportunidades pueden crear una transformación significativa en la trayectoria personal de un individuo. El dolor no solo desafía a una persona temporalmente, sino que también abre la puerta a un nivel interior de fortaleza y sabiduría. El desarrollo personal debe entenderse no solo en el nivel de logros externos, sino también como un proceso de transformación y evolución interna. El dolor actúa como un catalizador que acelera esta transformación en el individuo y le otorga a la persona un significado, valor y equilibrio interior más profundos. Según las teorías psicológicas de Jung, el dolor acelera la evolución espiritual de la persona, obligándola a afrontar y aceptar los conflictos internos. Este proceso permite a la persona descubrirse a sí misma en un nivel más profundo, revelando su fuerza interior y su potencial. El desarrollo personal no son solo metas y logros externos, sino también un viaje de descubrimiento y transformación interior. El dolor es una parte importante de este viaje, porque las dificultades guían al individuo hacia su mundo interior, le dan una conciencia más profunda y le proporcionan los elementos esenciales necesarios para completar su evolución personal. En este video hablamos de 8 características de las personas que han sufrido mucho. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido. Si deseas apoyarnos pagando una cuota, puedes hacerte miembro haciendo clic en el botón Unirse. Gracias.